Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. 14ª etapa del Tour de Francia concluida, jornada hiper exigente de altísima montaña, como ya vimos ayer también en esa previa, muchísimos metros de desnivel que sabíamos que podían traer sorpresas, además con una climatología adversa, con la presencia de la lluvia, de la niebla, incluso también en esos últimos kilómetros, que seguramente haya alterado un poquito el organismo de cada uno de los aspirantes de la clasificación general, dando algún que otro rendimiento curioso cuanto menos y algunos ya de salida, como vamos a comentar. Pero lo primero es destacar la victoria de Thymen Arensman, impresionante, el neerlandés del equipo Ineos Grenadiers, cómo ha sabido sufrir y qué pedazo de trabajo que ha hecho desde esa escapada, sosteniendo una diferencia muy pequeña también ante la permisibilidad que le ha dado el equipo UAE y en especial Tadej Pogačar, que hoy la verdad es que le han perdonado la vida, porque da esa impresión de que de haber apretado de verdad pues no hubiese tenido opciones con la poca renta que tenía en esa última subida. Igualmente, eso no quita ni una pizca de mérito al rendimiento brutal que ha tenido el ciclista de Ineos, que ha sabido aguantar, que ha sido el más fuerte en una fuga de muchísimo nivel y que, bueno, de esta forma endereza también un poco el Tour de Francia de la formación británica, que estaba siendo horrible hasta ahora, con un Carlos Rodríguez que llegaba con buenas aspiraciones en la general y que se ha borrado del mapa y que no está ni mucho menos cerca de su mejor nivel. Arensman, que sabemos que tiene capacidad, porque no para estar en un top 10, pues tampoco había estado ahí metido. Geraint Thomas, más de lo mismo. Y al final, pues bueno, también junto al abandono de Filippo Ganna ya en la primera jornada, que queda muy lejos, pero no nos olvidemos que era un corredor que en muchas jornadas hubiese sido gran protagonista, especialmente en la crono que vivimos el quinto día. Pues hoy yo creo que reconducen bastante bien este Tour de Francia, entrando en meta por delante de Tadej Pogačar y de Jonas Vingegaard, que han tenido ahí un pequeño duelo en el que Jonas lo ha probado con bastante insistencia en un par de ocasiones, pero Tadej daba la impresión de tenerlo todo más o menos bajo control. Y otra de las noticias negativas, como ahora entraremos, también el abandono de Remco Evenepoel, entre otros nombres importantes. Una jornada igualmente que ya ha empezado con malas noticias. Llevamos 14 días de Tour, mucho desgaste acumulado, muchos esfuerzos, sobre todo en las últimas dos etapas, y esto pues ya se ha ido notando en el rendimiento de los corredores, en el pelotón, ¿no? y en esos esfuerzos que han ido haciendo a lo largo de la etapa. Ya de salida, prácticamente, que teníamos 70 kilómetros llanos hasta ese sprint intermedio y ya las faldas del Tourmalet, ha abandonado Stef Kras. Malas noticias para el Total Energies y para el ciclista belga, que no estaba rindiendo tampoco como en ediciones anteriores. Luego hemos tenido una caída de Matías Esquilmós, que también empezó el Tour brillante y que llegaba en muy buena condición, pero desde entonces se le torció, no tenía tampoco las sensaciones y el rendimiento que nos ha demostrado tantas veces, y encima pues después de esa caída ya estaba solo, perdiendo 4 minutos con el pelotón, y evidentemente pues ha terminado bajándose. No tenía tampoco ningún tipo de sentido para el ciclista del Lidl Trek continuar en estas condiciones. Se ha formado una pequeña escapada también que no ha durado mucho y, como veis, tenía muy poca ventaja. Teníamos, por ejemplo, ahí a Geraint Thomas, estaba Patser y Bercher, si no me equivoco, son los dos corredores que le acompañaban. Igualmente, pues bueno, Ineos dejando ver nuevamente esa ambición de meter a alguien en la fuga un día más, y les han terminado neutralizando como era esperable, porque está muy cerca ese sprint intermedio que se ha llevado Jonathan Milan por delante de Mathieu van der Poel y de Biniam Girmay. Así que el italiano, que sigue sumando puntos y consolidando ese maillot verde, que veremos cómo evoluciona en la última semana, porque a él le va a tocar sufrir evidentemente para llegar a París, y Tadej Pogačar debería sacar muchos puntos, así que veremos, porque estos sprints intermedios van a ser cruciales también para Jonathan Milan. Ahora repasamos clasificaciones y a partir de ahí pues se ha empezado ya en el Tourmalet a formar una escapada. Se ha movido Buitrago, Einer Rubio, Storer estaba por ahí metido, veíamos como Carlos Rodríguez, Arensman, Kuss, Simon Yates, muchos corredores de calidad, ¿no? Se han intentado meter, Lenny Martínez, O'Connor, se ha metido Iván Romeo, Pablo Castrillo, todos intentaban salir, pero al final, pues bueno, cuando estás ya en una 14ª etapa, es un Tourmalet, tanto desgaste acumulado como he comentado, evidentemente es muy difícil, ¿no? Permanecer en la fuga, mantener el ritmo. Por detrás el UAE
sin ir muy fuerte, pero controlando bastante bien la jornada, con Nils Politt a la cabeza como de costumbre, y que, bueno, al final ya en este momento nos ha llegado la primera gran sorpresa del día de hoy, el abandono de Remco Evenepoel. Se quedaba descolgado, sorprendente, un poco una imagen muy similar a la que vimos en su momento en la Vuelta a España de 2023, también descolgándose el belga con una crisis monumental, y que, bueno, a diferencia del otro día donde Remco también se quedó a más de 50 kilómetros de meta, que parecía que se iban sus opciones ahí de la general, y supo regularse a las mil maravillas, sacar una meritoria séptima posición a poco más de 3 minutos y medio de Pogačar. Ayer en la crono también volvió a tener un mal día, pero seguía manteniendo esa tercera posición de podio. Y hoy pues se ha confirmado una tendencia que ya advirtió el propio ciclista del Soudal. Ya dijo aquel día de Otakam que se había encontrado muy mal, pero que bueno, que había sabido sufrir, regularse y mantener su propio ritmo. Ayer tras la crono dijo que si el día de Otakam había ido mal, que es que en la crono había ido muerto directamente, que estaba bastante peor, que las sensaciones no mejoraban, sino que iban a menos. Y por tanto, eso que dijo el belga ya nos hacía pensar que hoy podía tener un día bastante crudo, ¿no? Un día muy complicado. Sí que es cierto que yo creo que ninguno podíamos llegar a imaginar que se quedase nada más arrancar el Tourmalet y de un pelotón completo, pero es lo que ha terminado ocurriendo, y ante esta situación ha abandonado el ciclista belga, que además ha dejado varias imágenes con la cámara, que tampoco son nuevas con Remco, y que desde luego no son nada positivas y que hablan por sí solas, ¿no? Remco, que al final, cuando se estaba ya quedando descolgado, la cámara enfocándole, como es obvio por el ciclista que es, la posición que tiene en la general y todo, y Remco pues con malas formas también haciéndole gestos a la cámara. Todos sabemos que, bueno, que son momentos muy delicados para cualquiera, ¿no? Estás viendo cómo el cuerpo no responde, cómo se te van las opciones, el objetivo con el que soñabas, y es un momento muy complicado a nivel mental, pero eso no justifica que le pidas de esas formas y que le hagas esos gestos y le lances esas miradas al cámara, que está haciendo su trabajo y que tiene que permanecer ahí, diga lo que diga Remco, evidentemente. Así que, bueno, mal gesto, ¿no? Que no transmite la mejor imagen del belga, ya no solo en el aspecto deportivo, que también puede ser un poco justificable, habrá que ver lo que dice él, lo que dice el equipo, porque Remco antes del Tour ya advirtió que tenía un poco la duda de qué iba a pasar conforme avanzasen las jornadas, debido a esa lesión que tuvo en diciembre, ese accidente por el que no tuvo pretemporada, por el que empezó a competir tan tarde sin haber rodado mucho encima de la bici, que no se subió hasta finales de febrero, principios de febrero, esa época del año. Enero-febrero. Entonces a partir de ahí pues ha tenido mucho menos trabajo, y esto ya advirtió que igual tenía un poquito la duda de que pudiese llegar a pasar, que no sabía cómo iba a reaccionar. Sea como sea, que no tenemos todavía ni idea del motivo por el que había tenido este rendimiento, tendrán que decirlo ellos si es que quieren decirlo. Dura crisis, dura situación, y desde luego pues la carrera pierde mucho, porque es un ciclista que estaba peleando el podio y que por tanto pues bueno, es un corredor que perdemos en esa batalla, que ahora se pone a favor de Florian Lipovic con mucha claridad. Pero ahora analizamos también clasificación general después de este golpe durísimo del ciclista belga. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Pues O'Connor y Lenny Martínez se han terminado marchando hacia adelante. Ha sido de hecho el francés el que ha terminado yéndose en solitario, ya coronando el Tourmalet en cabeza, sacando muchos puntos para esa clasificación de la montaña. Y ya con el paso de los kilómetros, mientras UAE seguía tirando por detrás y dejando poco más de 2 minutos a la fuga, luego ha llegado a subir un poquito más sobre los 3, pero poca diferencia. Veíamos a Sepp Kuss en cabeza de carrera, Carlos, veníamos a Arensman, Johannesen, que se había metido ahí delante, un muy buen movimiento pensando en la general. Es algo que ya comenté ayer, que seguramente varios nombres que estuviesen a lo mejor dentro de ese top 10 o cerca del top 10 estuviesen metidos en la escapada. Ha ocurrido con el caso de Johannesen, el propio Carlos, ¿no? que de hecho se ha terminado metiendo en el top 10 nuevamente. Y bueno, pues O'Connor ya cediendo en este momento. Al final Arensman se ha terminado yendo en solitario con bastante autoridad, y a partir de ahí pues no ha habido reacción, ¿no? Por detrás en esos escapados no han podido seguir al neerlandés, y el UAE, que ha seguido manteniendo un ritmo, pero que no era un ritmo muy alto, era un ritmo que poco a poco iba haciendo que algunos nombres se quedasen. Veíamos, por ejemplo, a Kevin Boquelan que cedía, Matteo Jorgensen, que nada más empezar la última subida también se abría por completo, con malísimas sensaciones y descartándose completamente de la clasificación general y de ese top 10, así que también muy mala noticia para
el equipo Visma, ¿no? Ya pensando en intentar conseguir alguna victoria de etapa, pues tener este rendimiento con Jorgenson no es positivo, porque es un corredor que les podía haber intentado sacar un triunfo en la última semana. Y aprovechando que el ritmo tampoco era muy alto, que estaba poniendo algunas dudas, porque como veis, en este momento, a falta de unos 8 kilómetros y medio más o menos para el grupo de los favoritos, pues el UAE ya tirado por Adam Yates estaba a 2.45 de la cabeza de carrera de Time Arrangement y por tanto pues sabíamos que un ataque de Pogačar poniéndose a tope le bajaba esa diferencia al de Ineos con mucha facilidad, no era ningún secreto, pero no ha ocurrido y ante esta pasividad de Pogačar, ante esta pasividad del UAE con un ritmo bajo, se ha movido Felix Gall con muchísima fuerza y por detrás pues que de momento seguía controlando Yates, Gall cogiendo casi 30 segundos de diferencia hasta que a falta de 4 kilómetros a meta ha arrancado ya Jonas Vingegaard, viendo que no se movía Pogačar, viendo que el ritmo no era alto, pues ha atacado con fuerza, ha salido Lipovic a por él, ha salido Tadej y Pogačar, se han terminado yendo los dos, Lipovic ha entrado en un momento de parón, ha movido un poquito también la carrera Tadej con una pequeña aceleración que Jonas ha aguantado con mucha facilidad y Lipovic ya se ha quedado descolgado. Ha vuelto a provocar otro movimiento Jonas, pero se han ido juntos, no le ha podido soltar el danés al líder de la carrera y bueno, pues Arensman tenía una ventaja notable, por detrás ya estaba a más de 1 minuto y medio todavía Vingegaard y Pogačar que iban recortando poquito a poco, pero que era demasiada diferencia como para arrebatárselo a Arensman, que ha terminado imponiéndose con autoridad y luego en esos últimos metros Tadej Pogačar que ha sprintado, Jonas también lo ha intentado, pero Pogačar ha soltado incluso de rueda a Vingegaard con mucha facilidad y como veis las diferencias 1.08 por delante finalmente de Pogačar, que para mí hoy, a falta de escuchar a Tadej, que todavía pues bueno, acaba de terminar la etapa, no lo he escuchado, sí que sé un poco lo que ha dicho Jonas Vingegaard, también hemos escuchado a Carlos, pero a Pogačar todavía no le tengo ubicado, no sé lo que ha dicho aún el esloveno, así que bueno, a mí lo que me ha dado la impresión es de que hoy no ha querido ir a por la victoria de etapa y que, bueno, simplemente pues quería dejar pasar el día. Habrá que ver lo que dice, si es cierto o no, pero al menos en la carretera, pues Pogačar hoy ha actuado con mucha pasividad, se ha limitado a poner un ritmo tranquilo, a seguir a Jonas y en los últimos metros a arrancarle, sacarle unos segunditos más en meta, más las bonificaciones, día positivo, no ganas la etapa, pero aventajas aún más a tus rivales con relativa facilidad, así que bueno, sí que es cierto que en algún momento también se ha llegado a pensar, ¿no?, que igual Pogačar no tenía el mejor día, ¿no?, y las piernas de las 2 jornadas anteriores, dado que no estaba atacando, que no le estaban haciendo lanzamientos del equipo, que no iba por la victoria de etapa y que Jonas pues ya lo estaba probando en varias ocasiones, se podía llegar a imaginar eso, pues no ha sido el caso, ¿no? La verdad es que iba muy fácil y se ha visto en esos últimos metros. Esto no significa que igual Pogačar no estuviese un poquito peor que en Otakam y la crono de ayer de Peyraguts, que quién sabe si será el caso o no, tendrá que despejar esa incógnita el propio Tadej Pogačar, pero sí que es cierto que no ha ido con la misma potencia que otros días, que se ha quedado un poco más pues con una táctica, bueno, más pasiva, pero también con la ventaja que tiene la general, ya habiendo ganado además 4 etapas, pues no tiene necesidad de ir a por ello y por tanto, pues bueno, se la ha visto con mucha facilidad igualmente en esos últimos metros para soltar a su máximo rival, que insisto que ha terminado a 1.12, a 1.19 Felix Gall, vaya piernas que tenía hoy el austriaco y ojo, también con Felix Gall para la última semana, que lo que nos ha demostrado en estas últimas ediciones es que suele rendir muy bien los últimos días del Tour de Francia, así que a ver Felix Gall también pensando por qué no en darle la vuelta y colarse en el podio o el top 5 como mínimo de la general, así que veremos cómo evoluciona. Y luego Lipovic a 1.25 que ha estado muy bien pero ha sufrido un poquito ya al final, 2.09 Onley, 2.46 Ben Hill con Primoz Roglic, que hoy se ha borrado del mapa. Lo de ayer fue un espejismo en el caso de Primoz Roglic, voló, hizo una crono fantástica, pero hoy es un poco incomprensible, ¿no? Volvemos a la tendencia que ya habíamos visto, pero sí que teniendo en cuenta que ayer hizo una crono brillante, pues sorprende que hoy vuelva a tener esas malas sensaciones el ciclista esloveno, que nunca hay que descartarle, que en la última semana van a pasar muchas cosas, puede seguir habiendo desfallecimientos, muchas diferencias y por tanto es un corredor que hay que tener presente igualmente para esa pelea por el podio, pero que hoy vuelve a perder muchísimas posibilidades, cada vez está más lejos y cada vez se queda más asentado en el caso de Florian Lipovic,
Así que también impresionante, ¿no? Por parte del ciclista alemán. Johannesen, que ha hecho un etapón también estando desde la fuga 2.59. 3.08 Bauquelin, que ha sufrido pero se mantiene ahí en el top 10. Carlos Rodríguez a 3.15. Luego Tejada, que ha tenido una muy buena etapa. Y ya, pues bueno, un poco diferencias. Sobre todo lo interesante hoy es comentar un poco que Jorgenson, pensando en ese top 10, es el que más se ha borrado, ¿no? Y que le ha dado vida a muchos otros corredores que estaban sufriendo. De hecho, como vemos, Mateo Jorgenson puesto 34 a 18.56, descartado completamente de la clasificación general. Y de hecho que quedan de esta manera: Pogačar, que se mantiene al frente, 4.13 ya sobre Jonas Vingegaard; Lipovic, que sube a la tercera posición a 7.53, a 9.18 Oscar Onley, 10.21 Bauquelin, 10.34 Primoz Roglic, ¿quién lo diría? A 12 minutos Felix Gall, que hoy ha estado fortísimo. Es cierto que está muy lejos de Florian Lipovic, a más de 4 minutos, pero está con buenas sensaciones. Pueden pasar muchas cosas y, al menos por lo que ha ocurrido en la etapa de hoy, da la impresión de que por piernas podría ser el único que le plante batalla realmente a Lipovic, ¿no? Porque Onley hoy ha sufrido, Bauquelin lleva ya varias jornadas penando, Roglic sigue desaparecido y, por tanto, pues que quizá Felix Gall y el Decathlon AG2R puedan intentar en ciertos momentos mover la carrera para sorprender a Lipovic, pero yo creo que hoy también el alemán se consolida definitivamente en ese cajón del podio, aun sabiendo que entre estos nombres van a haber diferencias importantes y que queda mucho terreno en el que se moverá la carrera. Y luego, a partir de ahí, Johannesen ya octavo, Ben Healy, que se mete noveno, que me parece una locura que Ben Healy siga noveno a estas alturas en el Tour de Francia. Es impresionante el rendimiento que está teniendo. Y Carlos, que sube a la 10ª posición, que dentro de que las piernas no son las deseadas, dentro de que no está en el lugar en el que todo el mundo esperaba, incluido él mismo, lógicamente, pues bueno, aún así es un top 10 en el Tour de Francia. Hoy, además, gana tu compañero de equipo, que te dará más moral, y es algo que el propio Carlos ha dicho, ¿no? Que lógicamente, pues bueno, siente la victoria de Arensman como si fuese suya, ¿no? Que al final en el equipo trabajan como bloque para conseguir el mejor resultado colectivo, que no piensan en el individuo, ¿no? Y que por tanto, pues que es un gran día para ellos y tanto que lo es, ¿no? Arensman gana la etapa, Carlos sube al 10º puesto en la general, que es importante también, teniendo en cuenta cómo estaba yendo la carrera. Así que bueno, veremos cómo puede ir acabando. Desde luego intentará meterse en fugas sí o sí más días, lo mismo que en el caso de Arensman. Y bueno, así es como queda un poco la general, ¿no? Un Pogačar que hoy, insisto, que ha estado más pasivo, un Jonas Vingegaard que de hecho ha dicho tras la línea de meta que también estaba viendo que el ritmo no era muy alto, que estaba esperando que Pogačar atacase ya en la última subida, que fuese a por todas ahí, un poco como hizo el otro día en Atacam, ¿no? Prácticamente desde abajo mover ya la carrera, pero que como veía que Tadej no iba a por ello, que ha sido él ya en el que en un determinado momento, justo pasando esa pancarta de los 4 kilómetros, ha decidido arrancar, ha decidido acelerar, intentar ir hacia adelante, y que bueno, pues que es lo que ha probado, pero que también ha sido un día muy muy exigente, uno de los más duros en este Tour de Francia. Y al igual que dijo ayer, hoy Jonas Vingegaard ha vuelto a decir que está muy contento con su rendimiento en esta jornada y que ha sido uno de sus mejores días, sin duda alguna, también en el Tour de Francia a nivel de rendimiento, tanto el de ayer como el de hoy, ¿no? Ya lo dijo ayer, que lo de Atacam fue un día malo. Nosotros sacamos los números aquí, se vio claramente como en 2022 había sido 36 segundos más rápido que en esta edición, ¿no? Y por tanto, pues bueno, es un análisis que ya hicimos ahí. Se veía que era un poco el día malo, pues ayer ya volvió a tener buenas sensaciones, dijo Jonas que estaba muy contento, que había sido una de sus mejores actuaciones, por no decir la mejor de su vida, y hoy también ha vuelto a repetir un poco esa misma línea de que ha vuelto a tener buenas piernas y que está muy satisfecho con eso. Así que veremos qué puede hacer Jonas Vingegaard en la última semana, pensando en cazar alguna victoria de etapa, ¿no? Que de hecho decía que el haber metido a Kuss y a Simon Yates delantera por intentar ganar también la etapa, pero que simplemente Arensman ha estado impresionante, que no han podido, y que bueno, pues veremos, ¿no? Lo que intenta Visma, que con Jorgenson fuera, Vingegaard, perdón, sin poder realmente ganar a Pogačar, pues tendrán que buscar victorias parciales, tienen corredores como para hacerlo, y por tanto veremos si son capaces. Clasificación por puntos, como decía Jonathan Milan, que tiene de momento
cierto margen, no mucho con Tadej Pogačar, y esto es lo que comento, que a partir de ahora esos sprints intermedios van a ser vitales para el italiano, porque Pogačar va a seguir sumando muchos puntos en línea de meta, y cuidado que no se lo termine llevando el esloveno, 251 frente a 223. Luego la montaña para Lenny Martínez con autoridad hoy, que ha estado sacando muchísimos puntos. También Tadej iba a seguir sumándolos, pero el francés está yendo a por ello, y veremos, ¿no? Arensman, que también puede estar ahí, veremos quizá pues Michael Woods, que intentará meterse en fugas, ¿no? Hay muchos puntos todavía en juego, así que va a ser interesante también esta lucha por el maillot de la montaña. Los jóvenes, nuevo maillot blanco para Florian Lipovic, lo llevará ya a partir de mañana debido a este abandono de Remco Evenepoel. Y por equipos, el Visma, que sigue al frente, aunque hoy recupera algo de tiempo el UAE y se acerca a 13:48. Una jornada en la que quizá hemos visto menos acción de la que se podía esperar también, dado el terreno que teníamos en la etapa. Sí que es cierto que veníamos de 2 días muy exigentes, es cierto que también la general ya estaba muy definida y que sobre todo una vez Remco se ha borrado del mapa, pues yo creo que también todo se ha clarificado bastante más ahí, con Lipovic siendo superior a Onley, Roglic que no termina de carburar y demás. Entonces, bueno, también un poquito esperable, y Pogačar sin la necesidad real de ir a por una nueva victoria de etapa, aunque ayer dijo precisamente que le pagaban por ganar y justo hoy no va por ello. Curioso. Pero bueno, tendrá más oportunidades igualmente para seguir venciendo, y en el caso de Jonas Vingegaard, pues bueno, lo ha probado, pero también estaba solo en ese momento y bueno, pues sabes que eres claramente inferior, que puedes probarlo en ciertos momentos a ver si cuela. Hay terreno, se pueden intentar cosas, pero es obvio que este Tour está prácticamente acabado en lo que se refiere al menos ese maillot amarillo. El podio Lipovic ha ganado hoy bastante, pero igualmente van a tener que sufrir mucho los corredores. Hay muchas cosas en juego, victorias de etapa, y tendremos emoción sin ninguna duda en esta última semana que nos queda por delante. Una etapa de mañana, 15º día ya del Tour de Francia, como veis, 170 kilómetros prácticamente con final en Carcassonne, llegada también bastante mítica en el Tour de Francia, a lo largo especialmente de estos últimos años, la hemos visto ya unas cuantas veces. Y bueno, un recorrido de media montaña más o menos, perfecto para una fuga, sobre todo después de 3 días hiperexigentes que hemos tenido estas jornadas. Pues ahora, con todo este desgaste, es perfecto para que el pelotón se relaje un poco, recupere un pelín dentro de lo que se puede recuperar en una nueva jornada con varios puertos y con 170 kilómetros, ¿no? Pero igualmente un día perfecto para la fuga, y estoy convencido de que mañana vamos a tener una victoria de los escapados. Terreno perfecto, por ejemplo, para Iván Romeo, que ya lo ha intentado en varias ocasiones estar ahí, pero que no ha podido. Yo creo que mañana le puede venir bastante bien. Aún así, un terreno exigente en el que se puede intentar filtrar algún corredor que esté buscando un puesto en el top 10, pero que como está lejísimos tampoco le va a preocupar a UAE y a Pogačar por las diferencias que hay en la general. Así que eso puede llegar a producir cierta tensión en algunos equipos, ciertas reacciones, y desde luego una etapa que, bueno, para la general no debería ocurrir nada, pensando sobre todo pues en Pogačar, Vingegaard y demás, pero que siempre nos puede dejar sorpresas, y sobre todo pues lo esperable, una victoria de la fuga y un pelotón que se lo tome con cierta pasividad y un poco como jornada de transición, pero nunca se puede descartar la acción en ninguna etapa, y menos en un Tour de Francia. Así que bueno, esto es lo que hemos tenido en la jornada de hoy, lo que nos espera mañana. Dejadme vuestras impresiones en los comentarios, si os esperabais el abandono de Remco, si no, cómo habéis visto esos movimientos de Jonas ante Tadej, si creéis que Pogačar hoy iba un poquito más justo y por eso no se ha movido antes para ir a por la victoria y ha soltado a Vingegaard al final, pues por esa explosividad y potencia que tiene, ¿no? O simplemente pues que ha jugado un poco con el danés y que ha preferido regalarle la victoria a Thymen Arensman, como creo, en este caso yo personalmente, que ha ocurrido, ¿no? Que no ha ido Pogačar y que realmente hoy ha preferido tomárselo con más calma, controlar, le dejamos la victoria a la fuga y ya llegarán más oportunidades. Así que bueno, dejádmelo en los comentarios, impresiones de la jornada de hoy, qué esperáis para mañana, y como siempre, pues nada, seguidme en las redes sociales, que las tenéis todas en las descripciones, que seguimos haciendo contenido por ahí. Y lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.